El tema que trataremos hoy es el primer tema de la asignatura de Psicología Social del tercer curso del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Este tema se denomina Introducción a la Psicología Social. Como veis, es un tema introductorio que se encuentra en la primera unidad teórica de los contenidos de la asignatura. La bibliografía básica de estudio de este tema es el primer capítulo del libro de Myers, Psicología Social, aunque también podéis complementar con otros materiales como el libro de Psicología Social de Wurtzel, el de Técnicas de Investigación Social de Sierra Bravo o el libro de Iniciación a la Psicología de Fernández Tres Palacios. Los contenidos que veremos en este tema será una primera parte introductoria del concepto de psicología social y su objeto de estudio, así como otras disciplinas relacionadas. En un segundo momento veremos el desarrollo histórico de la psicología social y, por último, una parte muy introductoria sobre metodología en psicología social. Y bueno, vamos a empezar con esta frase que enmarca muy bien el espíritu de la psicología social. Dice: los seres humanos somos ante todo seres en situación. No podemos diferenciarnos de nuestras circunstancias. Es decir, esto sería lo que viene a estudiar la psicología social. Luego lo veremos más detenidamente, pero viene a decirnos que somos seres sociales, que gran parte de lo que somos y lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, viene marcado por la interacción que tenemos con el entorno. Y no podemos diferenciarnos de ese entorno. Somos entorno, lo que somos viene de la interacción con él. Vendremos a darle respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿nuestras opiniones son producto de la opinión de la mayoría? ¿Actuamos como creemos que los demás esperan que actuemos? ¿Aceptamos una opinión sin estar realmente de acuerdo? ¿Nos conformamos con lo que dice la mayoría o actuamos de una manera libre y sin tener ninguna influencia de nada? ¿Elegimos? ¿Cómo elegimos a la gente que nos rodea? ¿Modificamos nuestra conducta cuando hay gente al lado o actuamos siempre de manera similar, haya gente o no haya gente con nosotros? Este tema vendrá un poco, en general, a dar respuesta a esto. Iremos dando respuesta a esto a lo largo de toda la asignatura y de los diferentes temas que veremos en ella. Y bueno, vamos a empezar con este primer bloque de la definición de psicología social. Y bueno, empezamos con algunas definiciones de psicología social. La primera, dice Myers, es el estudio científico de la forma en que las personas piensan, influyen y se relacionan con los demás. Aspectos clave, la palabra científico. La psicología es una ciencia y por lo tanto la psicología social es una disciplina científica y que va a seguir en todo momento el método científico para su estudio. ¿Y qué es lo que se estudia? Pues qué es lo que las personas piensan, cómo se influyen entre sí, cómo se relacionan con los otros y con su entorno. Otra definición interesante que vendría a remarcar algunas cosas, pero es muy similar, dice, es el estudio científico de nuevo. Vemos que científico es importante, ¿no? Es el estudio sistemático de la conducta social, superando los errores, los sesgos sistemáticos. De los procesos sociales y cognitivos, ¿no? Es decir, de las relaciones con los demás, con los que nos rodean, estén o no presentes, es decir, si su presencia sea real o sea simbólica, porque a veces nuestro entorno, aunque no esté presente, la presencia simbólica de los demás también nos está influyendo. Y también los procesos cognitivos, es decir, las creencias, los pensamientos, las percepciones. Va a ser el estudio del modo en que los individuos perciben, influyen y se relacionan, ¿vale? Es decir, de cómo se relacionan con el ambiente. Vamos a ver ahora otras disciplinas relacionadas con la psicología social y de qué manera las vamos a diferenciar. A veces confundimos disciplinas como la sociología o la psicología social. Los sociólogos y psicólogos sociales comparten un interés en el estudio de la forma en que las personas se comportan en los grupos, cómo se comporta la gente cuando está en un grupo. Pero los sociólogos analizarían los grupos y los psicólogos sociales las individualidades, cómo piensa una persona, cómo se comporta cuando está en un grupo y cómo se relaciona con los demás. Además, en los métodos,
los psicólogos utilizan muchas más variables manipulables y ven los efectos que tienen, mientras que los fenómenos que estudian los sociólogos son mucho más difíciles de manipular. Un ejemplo sería este que estamos viendo, por ejemplo, el estudio de la participación política, mientras que la sociología estudiaría cuestiones como las tasas de participación, la forma que tienen las personas de participar, por ejemplo, en unas elecciones, la distribución del voto, cómo se produce. Desde la psicología social se estudiarían más las individualidades, es decir, las actitudes hacia la política, los rasgos de personalidad de los líderes, las características psicológicas y todas estas temáticas mucho más individuales que las que ha estudiado la sociología. También en ocasiones otras disciplinas de la psicología, como por ejemplo pueda ser la psicología de la personalidad, es importante que las diferenciemos del objeto de estudio de la psicología social. En este caso, ambas se enfocan en el individuo, es su interés común. El interés común sería conocer la conducta y las condiciones de la persona. Ahora bien, su diferencia está en el carácter social de la psicología social. Los especialistas en personalidad se centran en el funcionamiento interno y privado y las diferencias entre los individuos, la persona como individuo aislado. ¿Por qué, por ejemplo, algunas personas son más agresivas que otras? Esto lo tenemos en el ejemplo de, por ejemplo, el tratamiento de la agresividad. Desde la psicología de la personalidad veríamos si existe una personalidad agresiva, si la agresividad es un estado o es un rasgo, qué procesos psicofísicos ocurren cuando se manifiesta la agresividad. Sin embargo, los psicólogos sociales se centrarían más en lo que hay común en el individuo interactuando con otras personas. Cómo las personas se afectan entre sí, se perciben, cómo las situaciones sociales pueden conducir a la mayoría de los individuos a actuar de manera amable o cruel, a conformarse, a sentirse independientes, es decir, qué situaciones, por ejemplo, nos podrían convertir o no en agresivos, la influencia que tenemos de los modelos, por ejemplo, en el desarrollo de la agresividad, qué creencias, qué valores llevan a esto. Esta sería un poco la diferencia entre una disciplina y otra. Vamos a pasar a este segundo punto del tema, donde vamos a hacer un breve resumen de cómo se ha desarrollado de forma histórica la psicología social. En este esquema podemos ver muy claramente y de forma cronológica los diferentes hitos que se han ido produciendo en el desarrollo de la disciplina a lo largo de los años. Esto será lo que veamos posteriormente ahora en el tema, pero bueno, este esquema nos va a venir muy bien para verlo de forma esquemática. Es un esquema sacado del libro de Wurtzel, lo tenéis en la página número 12 y ahí lo podéis ver más detalladamente. Esta parte del tema está obtenida de este capítulo, por lo tanto la bibliografía para complementarlo será el capítulo de este libro. Bueno, y vamos a ver esos primeros experimentos en psicología social, cuando todavía era una disciplina que no tenía nombre, que no se había iniciado, alrededor de últimos del siglo XIX. En el año 1897 ya Triplet empezó a estudiar en el contexto de las competiciones deportivas cómo la presencia de gente influye en la ejecución de los deportistas, ¿no? Particularmente examinó los registros oficiales de las carreras de bicicletas y observó que la velocidad máxima de los ciclistas era aproximadamente un 20% mayor cuando competían con otros que cuando competían solos. Es decir, la presencia del público influía en la ejecución de la tarea. Y esto veis que marca un hito importante. Es decir, como cuando hay gente a mi alrededor, mi conducta es distinta, ¿no? Alrededor de 1880, Bringelmann estudia también otro tipo de tareas, en este caso con la tarea que era tirar de una cuerda o gritar. Es decir, la tarea de tirar una cuerda, donde se pone un grupo a un lado de la cuerda, otro grupo a otro lado de la cuerda y cada uno tira en su sentido. Él vio cómo la realización de tareas en equipo
cómo influye en la ejecución individual. Y en este caso, y a diferencia de lo que Triplet había encontrado, vio cómo los individuos aplican menos esfuerzo cuanto más gente hay, ¿no? En este caso eran, si veis, resultados contradictorios, porque Triplet había encontrado que cuando con la presencia de gente la ejecución individual mejoraba, mientras que Ringelmann encuentra que cuanto más gente la ejecución individual empeora. Esto lo veremos después en el capítulo de influencia social, por qué sucede, pero bueno, nos está dando ya un inicio y un interés por saber cómo mi conducta varía o no cuando hay gente a mi alrededor. Y esto, bueno, marca un hito importante en el desarrollo de la psicología social, un inicio importante. Es ya a inicio del siglo XX cuando se publican dos textos de psicología social. Uno denominado Social Psychology, psicología social en inglés, fue escrito por el sociólogo Ross en el año 1908 y afirmaba que la conducta social era causada por imitación o sugestión. Decía, las personas están fuertemente influidas por los demás, ya sea que estos se encuentren físicamente presentes o no. Su obra marcó el rumbo de la psicología social en el contexto sobre todo de la sociología. Él era sociólogo. Y bueno, posteriormente, en el mismo año, William McDougall publica su libro, también denominado Psicología Social, y postula que gran parte del comportamiento humano es resultado de instintos, que son tendencias conductuales innatas. Es decir, que toda conducta social se desprende de tendencias innatas o de los instintos. Esto es un hito importante, la publicación de estos manuales, donde ya se nombra el nombre de psicología social en ellos como título. En 1929, Thurston y Chase publican La medida de las actitudes. Con este libro, con esta obra, nace un campo nuevo en la psicología social. Y bueno, ellos ven que las actitudes y las opiniones pueden medirse, pueden conceptualizarse. Esto es un hito importante y bueno, en la década de 1930 se convierte en una época de medición y de estudio de las funciones de las actitudes. Posteriormente, alrededor de los años 30, 40, vemos, por ejemplo, el surgimiento del primer instituto de sondeos de opinión pública en 1934, o a partir de 1935, Lewin fuertemente empieza a aportar cuestiones interesantes a la psicología social. Lewin era un científico que venía de la tradición de la psicología aplicada. Ya durante la Primera Guerra Mundial elaboró en Alemania una prueba para operadores de inalámbricos con el interés de encontrar los medios para aumentar la productividad en los grupos. Él había estado trabajando en esta disciplina aplicada y bueno, posteriormente emigró de la Alemania en guerra y hacia Estados Unidos, y ahí es donde introdujo la teoría en psicología social. Él era un firme defensor del método deductivo, del método científico, y creía que era posible y deseable enunciar las premisas generales que ligaran el comportamiento humano con las situaciones sociales. Era un firme defensor de la aplicación de la metodología aplicada y del método científico a la psicología social. En diversas temáticas estuvo estudiando, como la eficacia de los métodos de influencia social o el cambio de actitudes, liderazgo, la dinámica de grupos, etc. También, por ejemplo, en el año 1936 se crea la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Temas Sociales, pues un hito también importante. Las etapas de guerras, siempre, sobre todo en psicología social en general, han aportado mucha investigación, porque bueno, nos preguntamos, el ser humano se pregunta por qué suceden las cosas que suceden en el día a día. Entonces, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, surgen muchos estudios sobre bueno, por qué, para dar respuesta a preocupaciones que existían, por ejemplo, en el campo de la conformidad o de la obediencia.
por qué la gente obedecía o por qué la gente se conformaba con la opinión de los demás y no superponía su opinión. Por ejemplo, los estudios de Asch sobre conformidad, que los veremos en la parte de influencia social, o los estudios de Adorno o de Milgram sobre autoridad o obediencia. También tenemos un tema dedicado al poder y obediencia al final de la segunda unidad didáctica. O bueno, el surgimiento importante en la teoría cognitiva de Festinger, que en el año 57 publicó la teoría de la disonancia cognitiva. También esto lo veremos en el tema de atribución social más detenidamente. Los años 60, 70 son importantes por el inicio del interés por las cogniciones, por ver cómo el individuo percibe o interpreta los hechos sociales en los que tiene a su alrededor, ¿no? Este inicio del cognitivismo pues da paso a nuevas teorías como, por ejemplo, los estudios sobre procesos de atribución. ¿Por qué atribuimos unas causas u otras a nuestra conducta o a la conducta de los demás? Esto lo veremos detenidamente en el tema de atribución social. También sobre los años 80 o 90, pues existe un interés por cómo se percibe y se procesa la información social. Y ya bueno, a partir de los años 90 surgen muchísimo interés en el papel de la cultura, en el comportamiento, y surgen nuevos temas sociales como la interculturalidad, la aplicación a la salud, como el concepto de salud, el concepto social de salud, ¿no? La identidad sexual, cómo se forma con la interacción de los demás y diversos temas que nos han acompañado hasta nuestros días y sería muy detenido verlo. Como os he dicho al inicio, todo este capítulo de desarrollo histórico lo tenéis en el capítulo de Wurtzel detenidamente. A continuación veremos el último bloque. Es un bloque muy breve e introductorio sobre metodología, sobre técnicas de investigación, en particular en psicología social, pero en general en cualquier ámbito científico. Empezaremos con una breve introducción sobre la metodología para pasar a algunos métodos y algunas técnicas. Para empezar, en general vemos que el conocimiento científico es importante saber que implica objetividad, veracidad y necesidad de reunir información sistemática. Es decir, no se trata de reunir información y ver por sentido común qué es lo que pasa, qué es lo que hace la gente, qué hace la gente cuando está con otros. No, hemos de ser objetivos y reunir información de manera sistemática, de manera precisa, de manera veraz. Todo esto lo va a determinar el método científico. A través del método científico es como vamos a ir recogiendo toda la información, pero no solo en psicología social, sino en cualquier disciplina científica. Vemos aquí cuál es el proceso del método científico. En este caso, León y Montero conceptualizaron cómo primero hemos de identificar bien cuál es nuestro problema, hemos de saber qué es lo que queremos buscar, establecer una pregunta de investigación, qué quiero exactamente encontrar, qué quiero saber. Cuando tenemos el problema identificado, estableceremos unos objetivos, qué quiero conseguir como investigación y unas hipótesis, qué cosas espero encontrar, qué creo que va a pasar, qué espero que pase, pero bueno, no sé si va a pasar o no hasta que no lleve a cabo toda la investigación. Para saber si eso, qué va a pasar, si se va a cumplir o no, qué está sucediendo con el fenómeno que quiero estudiar, hemos de establecer una recogida de datos, analizar esos resultados y finalmente establecer unas conclusiones. Lo que va a pasar a continuación es que con esas conclusiones seguramente se nos abran nuevas preguntas, nuevos problemas, y esto dará paso a nuevas investigaciones posteriores. Pues bien, vamos a ver detenidamente cuáles son cada una de estas fases. En primer lugar, la investigación se inicia cuando adquirimos conocimiento y este conocimiento que hemos adquirido nos indica que hay algo que no sabemos, se nos plantea un problema, una pregunta. Esa pregunta de investigación va a guiar todo el resto de la investigación. Es decir, si yo me planteo por qué las personas actúan de una manera distinta cuando están con gente que cuando están solas, o actúan de una manera distinta las personas en presencia de otros,
¿no? Imaginaos, esta fue la pregunta de investigación que Triplet se preguntó cuando empezó a ver esos resultados en los corredores de bicicleta. Para esto es importante revisar todo el campo de conocimiento que existe ya sobre el tema, ¿no? Hemos de ver bien si alguien antes ha estudiado el comportamiento de unas personas en presencia de otros, quién lo ha estudiado, dónde, en qué situación, qué resultados ha obtenido. Entonces, a continuación, yo estudiaré y veré si encuentro resultados contradictorios o similares a los que se han encontrado. Es muy importante documentarnos bien, hacer una buena búsqueda bibliográfica donde recojamos todas las investigaciones realizadas sobre el mismo tema. Cuando encontramos una laguna de conocimiento, ahí hemos de seguir, pero pensad, no tiene sentido investigar sobre algo sobre lo que hay muchísima investigación y no existen resultados contradictorios. Hemos de ir siempre a aquellos resultados contradictorios para ver de qué manera lo resolvemos, o a lagunas de información o a hechos no explicados. Una vez que me he planteado ya mi pregunta de investigación, tendré que plantearme qué objetivos tengo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Estos objetivos han de formularse de una manera clara, precisa, de una manera operativa, donde yo luego sea capaz de evaluar si he conseguido esos objetivos o no. Deben ser revisados en cada fase de la investigación. Deben ser flexibles, pero también deben determinar muy bien qué es lo que quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir. Normalmente establecemos objetivos generales y objetivos específicos derivados de estos generales. El objetivo general sería aquella meta que quiero conseguir con mi estudio, allí a donde me quiero dirigir. En muchas ocasiones los objetivos generales no terminan de cumplirse con la investigación porque es una meta, es un camino hacia donde quiero ir. Sin embargo, los objetivos específicos deben quedar siempre resueltos en la investigación. Los objetivos específicos irían paso a paso recogiendo qué cuestiones específicas, qué cuestiones más operativas voy a conseguir y se llevarían siempre de los generales. Las hipótesis, por su parte, vendrían a continuación, se derivarían del objetivo y siempre orientan la búsqueda de explicación del problema. Etimológicamente, hipótesis significa suposición, es decir, aquello que creo que va a pasar, mi expectativa, lo que supongo que va a suceder en mi investigación. Son siempre empíricas, se remiten a los datos, a los hechos. Yo encuentro investigación que me dice, que me hace suponer que puede pasar eso. Y siempre se han de definir operacionalmente. Una forma que solemos utilizar y que es una manera adecuada de establecer hipótesis sería el sí, entonces, es decir, si pasa esto, entonces sucederá otra cosa, ¿no? La condición X se dará si pasa la condición Y. En el caso de Triplet, imaginaos, si la persona realiza la actividad deportiva en presencia de otras personas, entonces su rendimiento aumentará. Las hipótesis han de ser claras y fácilmente comprensibles. Deben estar expresadas en términos de la realidad empírica, susceptibles a la verificación. Siempre debemos comprobar si conseguimos o no, si en la evaluación deben quedar claras si hemos llegado o no a la hipótesis que nos planteábamos. Deben ser específicas, muy operativas, para luego poderlas evaluar. Y deben estar siempre conectadas a teorías, a técnicas. No podemos hacer una suposición sin una base debajo. Si hacemos una suposición, una hipótesis, debe estar sustentada en una base teórica. Y también la forma de conseguir llegar a esa hipótesis ha de estar sustentada en técnicas científicas y en técnicas que se han utilizado anteriormente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el establecimiento de variables. Las variables se derivan de las hipótesis y se refieren a propiedades de la realidad que varían, que pueden adoptar diferentes valores dentro de una escala de medida o una categoría. Variable, por ejemplo, es el rendimiento de una persona. Variable, por ejemplo, es su actitud hacia la política. Todo esto son variables.
Lo contrario a esto serían propiedades constantes de cierto fenómeno, propiedades que no varían. Siempre las variables son características de la realidad y pueden tener valores continuos o discretos. Los valores continuos, las variables continuas, sucederían cuando el fenómeno que se mide puede tomar valores cuantitativamente distintos y en un continuo. Pues, por ejemplo, la edad, las calificaciones académicas, los ingresos, ¿vale? Un ingreso, una persona puede tener un salario de 800 euros, de 801, de 801,28, de 801,29, ¿vale? Los valores discretos los establecemos cuando están establecidos en categorías en términos no cuantitativos y, por ejemplo, el género, la clase social, la titulación de acceso a un curso. Por ejemplo, el género sería si es hombre o mujer, pero no puede haber ningún valor distinto, y así con todas las variables discretas. A continuación pasaremos a ver algunos métodos utilizados en particular en psicología social, pero en general en cualquier disciplina científica. Como vemos, nos encontramos en el momento del proceso del método científico donde ya hemos establecido las hipótesis de trabajo y procedemos a recoger datos que nos lleven a nuestras conclusiones. Podemos establecer 3 niveles dentro del conocimiento científico. Luego, a continuación, los veremos de forma más detallada. En primer lugar estaría el nivel descriptivo, que solo nos permite conocer las características, las actitudes, los hábitos, en general, información de una población. Sería como una foto estática de una situación en un momento determinado, comentar esa foto que hemos obtenido y describirla, ¿no? Es decir, obtener información puntual que existe en un entorno. Por ejemplo, ejemplos de este tipo de metodología sería estudiar cuál es la distribución del voto en España, por ejemplo, por provincias, por sectores, por población, ¿vale? Lo que establecemos es una fotografía de qué está pasando en ese momento y la describimos. Un siguiente paso sería el nivel correlacional, donde ya establecemos generalizaciones sobre la base empírica de la estabilidad estadística, donde ya vemos relaciones entre variables. Por ejemplo, pues existe relación entre la edad y el consumo de drogas. ¿Cuál es la relación entre la percepción de riesgo y el consumo? ¿Vale? Veis que el término principal en el nivel correlacional sería relación. ¿Existe relación entre dos variables? Van de la mano, cuando crece una crece la otra, cuando disminuye una disminuye la otra, cuando crece una disminuye la otra, ¿existe relación entre ellas? Como veis aquí solo vemos si hay relación, no podemos establecer si una es causa o consecuencia de la otra. Esto lo daría ya el nivel explicativo, que sería el método experimental. Tras un experimento ya sí podemos determinar qué pasa con una variable cuando modifico la otra. Es decir, aquí sí podemos establecer relaciones de causalidad. Ahora explicaremos detenidamente cada uno de estos métodos. El método descriptivo, su objetivo principal en la recogida de información es la descripción y la comparación de un fenómeno. ¿Qué condiciones hay? ¿Cuándo las hay? ¿En qué momento? ¿Cuáles son? ¿Qué está sucediendo? Recordad, era esa fotografía que queríamos hacer. Tiene las ventajas de que describe la realidad, permite generar hipótesis de trabajo y se puede realizar de forma no intrusiva porque solo estamos viendo qué pasa. Sin embargo, algunos inconvenientes, como es según en qué grado esté el observador, tenemos un mayor nivel de reactividad. Evidentemente, si estamos viendo cuál es la distribución del voto en España, ahí el observador lo observamos a través de información que obtenemos. Pero si estamos observando otra situación donde estamos dentro de la situación, el nivel de reactividad del sujeto será mayor. Nos cuesta un poco más de tiempo cuando estamos viendo una conducta no frecuente, porque tendremos que estar más tiempo para observar esa conducta y qué pasa con ella. También cuestiones relacionadas con la fiabilidad del grado de verificación de las observaciones que estoy haciendo.
y que no se puede manipular las variables. O sea, solo estamos observándolas, no manipulándolas. El método correlacional da un paso adelante y ya lo que vamos a ver son, como hemos dicho, las relaciones entre las variables. Es un método de investigación por el cual se observan sistemáticamente dos o más variables para determinar si los cambios en una van acompañados de los cambios en otra, si estas dos o más variables están relacionadas entre sí. No vamos a manipular las variables y por tanto no podemos hablar de causalidad, no podemos hablar de que una sea causa de la otra o consecuencia, simplemente podemos hablar que están relacionadas. No sabremos nunca si la causa es una de la otra o existen otras causas externas y de otras variables que causen esa relación. Estas asociaciones las llamamos correlaciones, es decir, no vamos a llamarla relación, sino correlación. Es el método, la palabra adecuada para denominarlas. Y vamos a establecer unas numeraciones. Normalmente utilizamos coeficientes como el de correlación de Pearson y existen otros coeficientes de correlación. Y estos coeficientes, en general, van entre -1 y +1. Cuanto más se aleja de cero la relación, es más fuerte. Esto significaría que un coeficiente de correlación 0 marcaría una correlación nula entre las variables, no existe relación entre ellas. Un coeficiente de correlación +1 indicaría una relación muy fuerte, exacta. Van totalmente de la mano una variable con la otra. En positivo, es decir, cuando aumenta otra, aumenta también, cuando aumenta una, aumenta también la otra. O cuando disminuye, disminuye la otra. Es decir, la relación es directa. A más de una variable, más de la otra, y a menos de una variable, menos de la otra. Esto sería un coeficiente de correlación más cercano a 1, a +1. Un coeficiente de correlación más cercano a -1 indica una correlación inversa o entre las variables. Sería, por ejemplo, cuando hay menos valor de una variable y más de la otra, o viceversa. ¿Vale? Esto sería una relación más cercana a un coeficiente de correlación más cercano a -1 o una relación inversa. Exacto, lo que tenemos al final, cuando aumenta el valor de la variable x, disminuye el valor de la variable y. Los valores positivos indican la correlación directa y los negativos inversa, lo que hemos comentado anteriormente. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes de este método, podríamos hablar de ventajas que nos permite saber la relación entre dos variables, daba un paso más, recordad, a nivel descriptivo, y nos dice ya si existe una relación entre variables o no, que complementa la experimentación, es un paso previo al experimentar, al nivel siguiente. Primero vemos si hay relación entre variables y luego cómo es esta relación. Y luego nos es útil cuando no es posible manipular las variables, cuando solo queremos ver si hay relación o no, pero no podemos, es imposible manipularlas para determinar cuál es causa o efecto una de la otra. Por lo tanto, el mayor inconveniente que encontramos en este método es que no nos permite estimar relaciones de causa-efecto entre las variables. Es bastante utilizado y bueno, nos sirve para describir lo que pasa y la relación que existe entre las variables y muchas veces un paso previo al nivel experimental. El método experimental, como hemos dicho, sería este siguiente paso, donde ya sí podemos ver relaciones de causa-efecto entre las variables. Es un método donde el investigador introduce de forma deliberada algún cambio en una situación, en un conjunto de variables, para examinar qué pasa después de introducir ese cambio. Se manipulan una o más variables, que estas son las denominadas variables independientes, aquellas que manipulamos, y medimos cuál es la influencia de estas variables independientes en aquellas que denominamos dependientes. Es decir, vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Si queremos ver si el método de estudio que tiene un alumno influye en su rendimiento académico, lo que tendríamos que ver es el método de estudio sería la variable independiente y el rendimiento escolar la variable dependiente. Haríamos cambios en la variable independiente, en el tipo de método de estudio, para ver si se producen cambios en la variable dependiente, en el rendimiento escolar.
¿Cómo haríamos esto? Pues, por ejemplo, estableceríamos distintos tipos de métodos de estudio. Por ejemplo, el método actual que los alumnos utilizan, sea el que sea, no vamos a entrar en detallar esto en particular, solo es un ejemplo. Estaría el método actual que el alumno utiliza, un método nuevo que yo quiero ver si es más eficaz que el actual, y luego es muy importante en la investigación experimental y es establecer un grupo control, es decir, un grupo donde mido todas las variables pero no actúo, no introduzco ningún cambio. Por lo tanto, yo mediría el rendimiento escolar de todos los alumnos de una clase. A un grupo de alumnos los dejaría utilizando su método actual, a otro grupo de alumnos les cambiaría el método de estudio por aquel que yo quiero probar si es mejor, y establecería unos pocos alumnos, unos cuantos alumnos, un grupo, donde no haría nada con ellos. Mediría su rendimiento escolar de cada uno de ellos y vería si es distinto. Evidentemente, el método experimental implica el control de las variables contaminantes, porque, claro, puede ser que se den cambios en ese rendimiento escolar que se deban a otros factores que no es al cambio que yo he introducido, que es el método nuevo de estudio. ¿Vale? Todas estas variables contaminantes suponen una amenaza a la validez del experimento, a que realmente no estemos midiendo lo que queremos medir, y lo que queremos medir es si el método de estudio influye en el rendimiento escolar. Es a veces bastante complicado controlar todas las variables externas, todas las variables ajenas al experimento. Eso sería exactamente el método experimental, el control de todas aquellas variables que pueden suponer cambios que no son provocados por la variable independiente sobre la dependiente. Cuando no puedo establecer el control sobre todas las variables que creo que están introduciendo cambios, pues lo llamaríamos cuasi experimental en vez de experimental. Sucede en muchas ocasiones que no puedo controlar todas esas variables, pero bueno, cuanto mayor control esté sobre las variables externas, mejor. Más parte del cambio que yo vea o que no vea se producirá a la variable independiente. Como en los dos anteriores, vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este método. Por un lado, es muy positivo, que permite determinar la causa-efecto entre las variables. Yo puedo ver efectivamente si el rendimiento escolar está influido por el método de estudio, si es la causa de que los alumnos hayan mejorado su rendimiento. Es importante que asigne al azar los sujetos a las variables, es decir, que en los tres grupos estos que hemos comentado en el ejemplo, el que sigue el método de estudio actual, el que sigue el nuevo método de estudio y el grupo control, los sujetos estén asignados al azar, que yo no determine de una manera no azarosa qué sujetos van a qué grupo. Establezco un máximo control sobre las variables independientes y sobre las variables extrañas un control importante. Recordamos que es una condición de este método. Como inconvenientes, pues hay veces que las situaciones de laboratorio, las situaciones que provocamos, que son este tipo de situaciones, son difíciles de generalizar, son poco reales y por eso, bueno, pues tenemos que ponerlas sobre pinzas, porque luego en la situación real a lo mejor hay algunos cambios. Requiere de un tiempo importante y también limita el tipo y la intensidad de las variables independientes. Por último, vamos a ver algunas técnicas utilizadas en general en las disciplinas científicas. Algunas de estas técnicas que veremos serán la observación, los autoinformes, las encuestas o los test y escalas psicológicos. La observación es una técnica del primer nivel que hemos visto, el nivel descriptivo, donde el observador observa y registra el comportamiento de las personas. Vemos qué pasa y describimos el comportamiento. Es una técnica muy adecuada para estudiar la conducta de los individuos en su entorno natural, para ver qué pasa sin no intervenir, ver simplemente qué está sucediendo en un entorno determinado. Cuando intervenimos un poco, ahí cambiaría el tipo de observación que estamos haciendo. Pasaríamos de una observación no participante, que sería la menos intrusiva, a aquella donde el observador se encuentra fuera de la escena que está observando, no participa de ella
pero tampoco influye en los acontecimientos que pasan, a una observación participante, donde el observador observa desde dentro, como participante de la situación. Esto tiene la ventaja de ser más real, de ver realmente desde dentro qué está pasando, pero también el inconveniente de que es más intrusiva y puede provocar distorsiones en el discurso, en los acontecimientos. Es muy importante que entendamos que la observación, aunque es una técnica donde yo observo qué pasa, debemos ser sistemáticos. Ya lo recordábamos cuando describíamos que era el método científico. Es importante que tengamos plantillas de registro, que la autoobservación la hagamos con dispositivos técnicos, que seamos sistemáticos en la recogida de información. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de observación pues podría ser la medida y la clasificación de las distancias interpersonales, una investigación que llevó a cabo Carey en el año 1978 y donde vio que cuando un peatón se acercaba a otro por la calle y se observaba en una distancia que se determinó en 2,5 metros, ese momento era el que establecía la distancia interpersonal que cada uno necesitaba. A los 2,5 metros cada uno apartaba la mirada. Bueno, pues esto es una técnica observacional donde solo estamos observando en qué momento cada persona aparta la mirada, ¿no? Solo observamos qué pasa y lo describimos. Otro método que podemos utilizar en la psicología social en particular, pero en el resto de ciencias, serían los autoinformes. Los autoinformes son preguntas directas al sujeto, donde no valoramos el lugar, sino la respuesta que el sujeto nos da. Y esto lo hacemos sobre todo para acceder a información no observable. Las conductas son observables y hemos visto cómo las podemos recoger con la técnica de observación, pero los pensamientos, las creencias, las actitudes, las opiniones, todo esto no es observable. Debemos preguntar. Evidentemente esto tendrá sus pros y sus contras. ¿El sujeto nos puede mentir? Sí, claro que nos puede mentir, pero estableceremos la situación y las condiciones adecuadas para que esto no suceda, que no tenga por qué suceder. Y bueno, será importante también seguir una serie de requisitos en estas preguntas para que sean lo más de la máxima calidad posible. En primer lugar, no deben estar sesgadas, no deben dirigir la respuesta. No puedo preguntar, ¿está usted de acuerdo con que esto es así? ¿O no es verdad que su grupo es de esta determinada manera? Esto estaría dirigiendo totalmente la respuesta. También debemos evitar ambigüedades, debemos de ser concretos, que se entienda bien la respuesta, bien lo que queremos preguntar. Debemos evitar dobles preguntas. No es verdad que su salud es peor o mejor ahora que hace un año. Totalmente cierto, totalmente falso, verdad, mentira. Debemos ser concretos y evitar dobles preguntas o dobles negaciones también. Las preguntas han de ser fiables, que se entiendan siempre de la misma manera y que siempre, si el mismo sujeto me contestara en distintos momentos, me contestará lo mismo. Han de ser válidas también, que pregunten lo que queremos medir. Para esto debemos hacer un trabajo previo de documentación importante. Y bueno, por último, tenemos que tener mucho cuidado con la deseabilidad social. Sería manejar estos temas delicados donde las personas no creen que sea, entre comillas, políticamente correcto decir una determinada cuestión, por ejemplo, pues lo relacionado con el racismo. No está bien decir, sí, yo soy racista, odio a los inmigrantes, creo que los inmigrantes deben estar. Esto no es algo políticamente correcto, ¿verdad? Pues si lo que queremos es estudiar la actitud hacia el racismo o la actitud hacia la inmigración, debemos hacerlo con técnicas adecuadas para ello, donde la persona se sienta libre de responder aquello que opina. La encuesta también es una técnica que solemos utilizar en psicología social y es una estrategia de investigación que implica la entrevista o la administración de cuestionarios a unas personas donde vamos a preguntarles distintas cuestiones. Un ejemplo muy claro
es, por ejemplo, el barómetro del CIS o cualquier encuesta que utiliza, por ejemplo, el CIS. Las encuestas nacionales de salud serían un ejemplo, donde hay un encuestador que ha ido a preguntarle a esas personas por distintas cuestiones. Por último, los test y las escalas psicológicos serían también una técnica que solemos utilizar. Son estrategias de investigación que implican la administración de un instrumento de medida mediante una entrevista o autoadministrado, ¿vale? Sería un autoinforme, ¿vale? Un test o escala psicológico puede ser autoadministrado o en autoinforme. Si muchas veces test y escalas psicológicos se utilizan distintamente, podemos hacer una pequeña diferenciación. Los test medirían la aptitud o la habilidad de realizar algo y las escalas psicológicas medirían la presencia de un constructo, la actitud hacia él, las opiniones, ¿vale? Los test, la aptitud o habilidad y las escalas, las actitudes hacia algo. Con eso terminaríamos este primer tema de introducción a la psicología social. Recordemos algunas cosas que hemos visto durante el tema. En primer lugar, el concepto de psicología social, qué es y cuál es su objeto de estudio. Recordad que era ese estudio del individuo en relación con su entorno. También hemos visto la diferenciación entre otras disciplinas relacionadas con la psicología social, como puedan ser la psicología, por ejemplo, de la personalidad o la sociología. En un segundo momento, hemos visto el desarrollo histórico de esta disciplina, algunos hitos importantes en este desarrollo histórico de la psicología social. Y por último, hemos visto cuestiones muy básicas sobre metodología en ciencia y en particular en psicología también. Psicología social. En primer lugar, hemos visto cuestiones del método científico y los pasos que sigue este proceso del método científico. Después hemos visto qué es el método descriptivo, el método correlacional o el método experimental. Y por último, hemos visto diferentes técnicas que se pueden utilizar, como muchas otras, como pueden ser la observación, los autoinformes, las encuestas, los test y las escalas psicológicas. Con esto terminaríamos este primer tema. Que como veis, este primer tema está enmarcado en la primera unidad, es un tema introductorio y pasaremos poco a poco a ver todos los aspectos que además hemos ido mencionando en el tema. Percepción social, atribución, actitudes, prejuicios y estereotipos, influencia social, liderazgo, poder, obediencia y conducta colectiva. En el siguiente tema, el tema 2, pasaremos a ver la percepción social.